Capítulo 21. El santo matrimonio es un honorable vínculo, creado por Dios, predestinado a ser bendecido por hijos, un remedio contra el pecado, para evitar la fornicación, para el bien de la sociedad y para que cada uno de sus miembros cuide del bienestar del otro. Celebración del matrimonio. Libro de las Plegarias, 1689. Los calurosos días de agosto dieron paso a los de septiembre mucho más fríos, y Emma y Harry establecieron una especie de rutina. Cada miércoles por la noche se reunían para comentar los artículos, y los viernes por la tarde viajaban de Londres a Cricket Somersby, para regresar de allí los lunes por la mañana. El frenesí y la euforia del primer mes se convirtieron en algo mucho más pausado y confortable, algo que, para Emma, era más profundo y enriquecedor. Durante la semana, cuando estaba sola en su piso, y el ronronear de su querido gato podía llenar el vacío de no tener a Harry durmiendo a su lado. De hecho, su piso ya no parecía su hogar. Era un lugar desconocido. Su hogar era ahora la casa de campo. Trataba de evitar a la señora Morris por todos los medios, pues cada vez que veía a su casera, tenía la sensación de que la mujer sabía todo lo que estaba haciendo. En su favor, Emma tenía que reconocer que la mujer nunca le hacía preguntas, pero a ella cada vez le era más difícil mantener su relación en secreto. Las cosas empeoraron cuando una tarde, a mediados de septiembre, visitó la tienda de los Ingberry. Fue allí con la intención de buscar algún libro que le diera ideas sobre bodas, pues se suponía que tenía que reunirse con Lady Everslyke en menos de 15 días, y aún no se le había ocurrido nada. El señor Ingberry la riñó por no haberlos visitado durante tanto tiempo, e insistió en que se quedara a tomar el té con ellos. «Querida, Josephine se pondrá furiosa conmigo si permitiera que te fueras sin verla», le dijo mientras colocaba el cartel de cerrado en el escaparate. Así que Emma se sentó en el salón de los Ingberry, lo mismo que había hecho en otras muchas ocasiones, pero esa vez todo fue distinto. Ella era distinta. «Espero que estés contenta con tu nueva vida, Emma querida». Se asustó al oír esas palabras. La dio la cabeza y al ver a la señora Ingberry se sonrojó. ¿Nueva vida? Trabajar para la señora Bartleby. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Es mucho mejor que trabajar para ese divorciado y crápula vizconde Marlowe. Emma miró a la anciana y recordó que le había presentado a Harry al señor Ingberry. Seguro que éste le había dicho a su esposa el nombre de su acompañante. Tras las habladurías sobre Lord Marlowe, más su reputación, y que la había besado en un lugar público, no era de extrañar que la señora Ingberry la mirara de ese modo. Si supiera cuántos besos más le había dado desde entonces. El sonrojo fue a más, pero luchó por mantener la compostura. Sí, me gusta mucho mi nueva vida. Dios, hace mucho calor para ser septiembre, ¿no les parece? Su nueva vida era una mentira. Varias, para ser exactos. No solo era una mujer soltera que estaba teniendo una aventura, sino que además no era la secretaria de la señora Bartleby, y seguía trabajando para el vizconde Marlowe. Una horrible y repentina melancolía se apoderó de ella, y allí,
sentada en el salón del señor y la señora Ingberry, bebiendo té y esquivando preguntas, Emma se dio cuenta de que no tenía nadie con quien hablar de lo que estaba viviendo. Engañar no era solo muy complicado, sino también muy solitario. Como cada viernes, Harry la estaba esperando en el andén de Cricket Somersby. Él solía llegar antes, pues siempre cogía el tren anterior para que nadie les viera llegar juntos en la estación de Victoria. Le cogió la bolsa, y justo cuando iban caminando hacia el carruaje, una voz masculina llamó a Harry. «Marlowe, qué grata sorpresa». Ambos se detuvieron, y Emma vio de reojo a un hombre rubio, más o menos de la edad de Harry, acercándose a ellos por el andén para saludarlos. «Espera aquí», le dijo él en voz baja, y dejó la bolsa en el suelo para acercarse al otro hombre. «Weston, me alegro de verte. ¿Qué diablos estás haciendo en este pueblecito? ¿Acabas de bajar del tren?» Emma observó por el rabillo del ojo, y no se le pasó por alto que Harry mantenía al tal Weston alejado, sin duda para evitar tener que presentársela. También vio que el hombre en cuestión la estudiaba con disimulo. Le dio la espalda y fingió estar fascinada con el paisaje, tratando de no imaginar de qué estarían hablando. Tuvo la sensación de que Harry tardaba una eternidad en regresar. «¿Vamos?», preguntó él cogiendo de nuevo la bolsa. Emma no se dio la vuelta para ver si el hombre seguía mirándola, sino que se encaminó con Harry hacia el carruaje sin inmutarse. ¿Quién era ese hombre? «El barón Weston. Nos conocimos en Harrow». Le dio la bolsa al cochero, la ayudó a entrar y luego se sentó a su lado. «¿Son buenos amigos?», le preguntó, y cuando él asintió, bajó el tono de voz para que el conductor no pudiera oírlos. «Lo bastante como para saber que no soy tu hermana o una prima». «Sí». Levantó la vista y se aseguró de que el cochero ya estaba en el pescante. «Póngase en marcha», le indicó. «¿Ha preguntado quién soy?». «No, Emma». Al ver la mirada escéptica de la muchacha, prosiguió con la explicación. «Los hombres tenemos una especie de código de honor para estas situaciones». «¿No preguntas lo que no quieres saber?». «Algo por el estilo». Eso pareció poner fin a la conversación. Pero Emma sabía qué tipo de mujer había creído el barón Weston que era, y no le gustaba lo más mínimo. Durante toda la velada, no pudo evitar pensar en el barón Weston, y en la señora Morris, y en los Ingberry, y en la cruda y solitaria realidad que envolvía toda aventura amorosa e ilícita. Y se deprimió. «Esta noche estás muy callada», dijo él mientras fregaban los platos de la cena. «¿Te preocupa lo de Weston?». «No», respondió pasándole un plato limpio y chorreante. «Emma, él no te conoce», la tranquilizó Harry mientras lo secaba. «No sabe cómo te llamas ni nada sobre ti. Solo está aquí porque uno de sus caballos participa en el derby de Kentfield. No ha venido para hacer vida social. Seguramente no volveremos a verlo». «Seguro que cree que soy una bailarina de cancán, o una actriz, o una mujer de mala reputación». «Bueno, si eso es lo que piensa, se equivoca por completo, ¿no? Mi acompañante es una mujer muy inteligente». Harry dejó a un lado el trapo
y se colocó tras ella para poder rodearle la cintura con los brazos. Esto no hará nada que pueda dañar tu reputación. Tal como te he dicho, no sabe quién eres. Y si lo supiera, también te he dicho que los hombres somos discretos en estos asuntos. ¿Qué importancia tiene lo que él piense? Me importa, Harry. Yo no soy como tú, ¿sabes? No puedo ignorar la opinión de los demás del mismo modo que tú. Dejó de fregar platos y levantó la vista, y al mirar el paisaje que se veía por la ventana, no pudo evitar pensar en lo limitado que se había vuelto el horizonte de su vida. Se imaginó el futuro, y le dolió comprobar que lo único que podía llegar a tener con Harry eran aquellos clandestinos fines de semana en el campo. Pensó en la pareja de ancianos que siempre paseaban cogidos de la mano, y supo que jamás tendría eso con él. Ellos no envejecerían juntos. Pensó en el sobre de terciopelo rojo, y tampoco tendrían hijos. El corazón se le detuvo de repente, y comprendió que algún día su aventura terminaría, y entonces lo único que le quedaría serían recuerdos. Harry la estrechó con más fuerza. No tiene sentido que te preocupes por lo que piense Weston, le dijo besándole en la frente. Y tampoco podemos hacer nada para evitarlo. Podrías casarte conmigo. Tan pronto como lo pensó, trató de borrar esa idea de su mente. Siempre había sabido que Harry no se casaría de nuevo, ni con ella, ni con ninguna otra mujer. Cuando se embarcó en aquella aventura, lo hizo con toda la información, y durante los 2 meses que llevaban juntos, jamás se había arrepentido. Era feliz. Muy feliz, se repitió a sí misma con convicción. Se secó las manos, las colocó encima de las de él en su cintura y se echó hacia atrás, recostándose en aquel torso tan tranquilizador. Más feliz de lo que había sido en toda su vida, pensó. Y eso era lo más triste de todo. El humor de Emma no mejoró al día siguiente. Emma jamás había sido muy habladora, pero aquel fin de semana estaba especialmente callada, y Harry sabía que seguía preocupada por lo que había pasado la tarde anterior. Él no cambiaría ni un pelo de ella, ni siquiera una peca, pero a veces desearía que dejara de preocuparse tanto por lo que pensaban los demás. Apartó la vista de los contratos que estaba leyendo para mirarla sentada en la cama, junto a él, y se dio cuenta de que aunque ella tenía su escritorio de viaje en el regazo y una pluma en la mano, no estaba escribiendo nada, sino que tenía la mirada perdida en el infinito. Se inclinó y vio que unas cuantas gotas de tinta manchaban la página en blanco. Veo que estás inspirada. ¿Eh? ¿Qué? Tu lista de ideas para la boda de Diana. ¿No se supone que ibas a hacerla esta noche? ¿Escribir tus ideas para su boda con Radbourne? Sí. Volvió a mirar. Ah, exclamó asintiendo tratando de animarla. ¿Así que los folios en blanco son los que se llevó este año? Ella se rió. Dios santo, no he escrito nada. Ya me he dado cuenta. ¿Qué te pasa, Emma? ¿Sigues preocupada por lo de Weston? Negó con la cabeza. No, estaba pensando en esa pareja. ¿Qué pareja? Ya sabes, esos 2 ancianos con los que nos cruzamos cuando vamos a pasear. Hoy no los hemos visto. ¿Qué te ha hecho pensar en ellos? La boda de tu hermana.
Estaba sentada aquí, tratando de que se me ocurriera alguna idea brillante, y empezaba a preguntarme si dentro de unos años tu hermana y Radburn serán como ellos, y pasearán por el campo cogidos de la mano. Y he empezado a imaginarme cómo debe ser esa pareja, a preguntarme si estarán casados. Tal vez sean como nosotros y vivan en pecado durante los fines de semana en su nidito de amor. Quizá en su época protagonizaron el escándalo local. Puede que... Mírate, le interrumpió él con una sonrisa, empeñado en hacerla cambiar de humor. Preguntándote cosas sobre esa gente, imaginándote cómo son. Deberías escribir una novela. ¿Yo? ¿Escribir una novela? ¿Por qué no? Eres buena escritora. Podrías hacerlo. Y eso lo dice el mismo hombre que me dijo que cuando escribo los artículos de la señora Bartleby, es la voz de mi tía Lidia la que habla. Le recordó sin piedad. Cuando te lo dije, era víctima de un ataque de frustración masculina muy agudo. Si herí tus sentimientos, lo siento. Ella dejó de jugar con el papel. La verdad suele hacer daño. Emma. Ya no estoy dolida. Lo tranquilizó. Tú mismo me dijiste que tenía que aprender a sobrellevar las críticas. Además tenías razón. Cuando escribo las columnas de la señora Bartleby, tengo la voz de mi tía en mi cabeza. En realidad no es ningún problema. Lo que escribo son cosas prácticas. Pero no podría escribir una obra de ficción. No tengo voz propia. Si la tienes, lo único que tienes que hacer es encontrarla, y eso lleva tiempo. Creo que tendrías que tratar de escribir una novela, o relatos cortos, si crees que así te será más sencillo empezar. Emma dejó la pluma en el tintero y se dio media vuelta para colocar el escritorio en el suelo junto a la cama. A continuación apagó la vela de su mesita de noche. Yo no sé contar historias, Harry, insistió, deslizándose bajo las sábanas. Tonterías, la contradijo él, y también dejó a un lado su trabajo. Cuéntame una. Ella giró la cabeza y lo miró a los ojos. ¿Qué? ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Se apoyó en la almohada. Inténtalo, Scheherazade. ¿Y si no te gusta, me ejecutarás al amanecer?, preguntó sonriendo. El peor castigo que podrías recibir de mí serían mis críticas. Y ni siquiera haré eso, te lo prometo. Me limitaré a escuchar. De hecho, incluso te ayudaré a empezar. Érase una vez... Ella gimió exasperada. ¡Qué típico! Bueno, es solo el primer borrador. Vamos, no te escabullas y cuéntame un cuento. Oh, de acuerdo. Se tumbó y pensó durante un rato. Érase una vez una niña que quería un diario. Bueno, la animó él. Muy bueno. Sigue. Emma se sentó. Estaba muy sola y no tenía nadie con quien hablar. Su madre había muerto hacía 5 años y como era muy tímida, no había hecho demasiados amigos. Tenía 13 años y las niñas a esa edad son muy crueles. Además estaba asustada, pues cada mes sangraba y no sabía por qué. Creía que se estaba muriendo. Nadie le había contado nunca nada. Harry empezó a sentir un doloroso nudo en el pecho. Esa historia no se la estaba inventando. Apoyó la espalda en el cabezal
y observó cómo ella se enroscaba hecho un ovillo, sujetándose las rodillas contra el pecho. No había nadie a quien pudiera preguntarle nada. No le estaba permitido escribir a su tía, pues ella no se llevaba bien con su papá. Y la doncella que iba a su casa cada día era una estricta mujer alemana que le daba mucho miedo. Es perfectamente comprensible que quisiera un diario. Su padre no quería darle dinero para que se lo comprara, porque eran muy pobres, y le decía que no podían permitirse esas frivolidades. Pero la niña tenía muchas ganas de tener un diario, así que fue al barbero del pueblo donde vivían y se cortó el pelo como un niño. Vendió su melena y con el dinero se lo compró. Cuando llegó a casa, su padre ya se había ido al bar. El pecho de Harry empezó a arder de rabia. Aquel hombre no podía permitirse comprarle un diario a su hija, pero sí podía ir al bar. Bastardo. Esa noche ella se quedó despierta hasta tarde, escribiendo y escribiendo sin parar, sobre chicos y vestidos bonitos y sobre cómo sería su boda, y todas esas cosas en las que sueñan las niñas. Al ser un hombre, no creo que lo entiendas. Sí lo entiendo. Tengo 3 hermanas. Entonces tal vez sí entiendas cómo se sentía esa niña. Emma giró la cabeza y con la mejilla recostada en la rodilla, le sonrió. Fue maravilloso. Fue un alivio poder expresar lo que pensaba y sentía, y dejar allí escrito todo lo que quería en esta vida. Entonces su padre llegó y vio lo que había hecho. Ella ya lo había visto enfadado antes, pero nunca de ese modo. Al fin y al cabo, el pelo vuelve a crecer, le dijo, así que no pasaba nada. Pero su padre no lo vio del mismo modo. Harry cerró los ojos un instante. No quería saber cómo habían terminado las cosas. No quería escucharlo. Apretó la mandíbula y los abrió de nuevo. Continúa. Emma levantó la cabeza, con una mano en el cuello y la mirada perdida al frente. Su padre llevaba un anillo, dijo. Un anillo en forma de estrella. Harry sintió náuseas. Y cuando vio lo que la niña había hecho, ¿qué hizo su padre? Hubo un largo silencio. Le dijo que era una prostituta por haberse cortado el pelo. Le dio una bofetada y quemó el diario. No le habló durante todo un mes. Se sujetó las rodillas con fuerza. Esa niña jamás volvió a escribir un diario. La rabia de Harry se intensificó hasta que amenazó con asfixiarle. Le dolía el pecho. Trató de pensar en algo que decir, pero las palabras se negaban a salir de sus labios. A él se le daba bien hablar de tonterías, pero era incapaz de mantener una conversación como aquella. Y además, Dios, ¿qué podía decir? Pero Emma seguía allí sentada, hecho un ovillo en medio de la cama, igual que debió hacer aquella niña pequeña con la cara marcada. Tenía la mirada fija en el infinito, recordando lo que le había sucedido. Harry sabía que tenía que decir algo, y que tenía que ser lo correcto. Respiró hondo y levantó la mano para acariciarle la mejilla. La tocó para que lo mirase a él y no a la pared. Emma. La reprendió con suavidad, con toda la ternura de la que fue capaz. Y dices que no sabes contar historias. Ella lo miró a los ojos y le tembló el labio inferior. No me lo he inventado, Harry, susurró. Con el pulgar,
Él le acarició la cicatriz en forma de estrella que tenía en el pómulo. Lo sé. Así pues, ¿por qué lo dices? Harry se inclinó y le besó la pequeña marca. Porque si has superado todo eso, dentro de ti tienes todo lo que hay que tener para escribir grandes historias, Scheherazade. Ella empezó a llorar. Emma, no. Harry la rodeó con los brazos y la tumbó. Le acarició el pelo, le besó las lágrimas de las mejillas y la estrechó entre sus brazos hasta que concilió el sueño. Apagó la vela que aún ardía en su mesa de noche, pero no durmió. Se quedó allí tumbado a oscuras, pensando en dos cosas. Por un lado, se alegraba de que el padre de Emma estuviera muerto, pero por otro, desearía que el bastardo aún estuviera vivo, para poder matarlo con sus propias manos.